Hola gente, continuamos con el paso 18 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. Hoy convertiremos a nuestro control de spam en modo asíncrono. Entre todas las mejoras de rendimiento que podemos aplicar a nuestras aplicaciones, una de las más interesantes y antes bastante compleja de hacer es el concepto de la aplicación de tareas asíncronas para no hacer esperar al usuario toda la ejecución de algo que no tiene que ver con el objetivo principal de lo que está haciendo. Por ejemplo, en el caso de un usuario que quiere enviar un comentario a una conferencia dentro de nuestro proyecto, tiene sentido lógicamente hacerle esperar la respuesta de la base de datos al insert del comentario. Pero sin embargo, le estamos haciendo sufrir el costo de tiempo que el API de Akismet necesita para procesar el control de spam, cosa que no está orientado al objetivo que el usuario tiene, que es enviarnos su comentario. De la misma forma, no solo existe la posibilidad de que Akismet esté procesando lentamente las peticiones, sino también que esté fuera de servicio, por ejemplo. En este capítulo, vamos a desacoplar el control de spam, dejando al usuario esperar solo la respuesta de la inserción de su comentario, y luego, de forma síncrona, controlaremos si el comentario agregado es o no un spam. Empezamos. Antes de iniciar el contenido de este capítulo, vamos a aprovechar que hay una nueva versión de la guía y que ya tenemos pruebas unitarias para actualizar nuestro proyecto a Symfony 5.1. Así también hacemos un pequeño ejercicio de cómo realizar la actualización. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en el archivo composer.json la instrucción require y cambiarla de 5.0 a 5.1. También vamos a buscar todos los componentes de Symfony que estén en su versión 5.0 y los cambiaremos a 5.1. Ahora podemos pedirle a Composer que nos actualice todo. Ejecutemos nuestra prueba y vamos a ver que nos pide incluir el componente Symfony MIME, que se utiliza para los formularios cuando tenemos que adjuntar archivos, lo que estamos haciendo justamente para nuestra prueba de comentarios. Pidámosle a Composer que nos incluya este componente y volvamos a realizar las pruebas hasta ver que salen en verde. Ahora sí, continuemos con el capítulo. Primeramente, tenemos que permitir la inserción de comentarios a la base de datos sin haber controlado aún si es o no un spam. Para esto, vamos a crear un campo de estado en el entity de comentarios que podría contener tres valores. Enviado, que indicaría que el comentario ha sido recibido y todavía no se ha controlado su situación. Spam, que indicaría que luego del control se detectó que es efectivamente un spam. Y publicado, para los comentarios que vamos a permitir dentro de nuestra aplicación. Luego de haber agregado el campo con el comando makeEntity, vamos a crear el archivo de migración para tener un buen versionamiento de la estructura de nuestra base de datos. Como este campo será obligatorio, como ya vimos anteriormente, no podemos crear el campo tomando en cuenta que nuestra base de datos ya contiene otros registros, por lo que vamos a cambiar el código de nuestra migración para crear primeramente el campo sin la restricción not null. Vamos a actualizar todos los comentarios a publicado y luego agregaremos el not null. Una vez que tenemos esto, ejecutemos nuestra migración para actualizar la estructura de la base de datos.
Por otro lado, asegurémonos de que cualquier comentario creado desde cero tenga como estado el valor submitted, ya que sería el valor inicial. A continuación, en el administrador de EasyAdmin, agreguemos también el campo estado para que podamos ver la situación de cada comentario cuando estamos como administradores. En los fixtures, cambiemos el estado de nuestro comentario de ejemplo a publicado. Por último, ahora que tenemos el campo de estado en el comentario, filtremos para que solo se muestren en nuestra web pública los comentarios que estén marcados como publicados. El componente Messenger es el encargado de la gestión del código asíncrono cuando usamos Symfony. Instalemos el componente con el siguiente comando. Cuando algún proceso deba ser ejecutado de forma síncrona, se envía un mensaje al bus de mensajería. El bus almacena el mensaje en una cola y vuelve inmediatamente para permitir que el flujo de la operación se reanude lo más rápido posible. Un consumidor se ejecuta continuamente en segundo plano para leer nuevos mensajes encolados y ejecutar la lógica asociada. El consumidor puede ejecutarse en el mismo servidor que la aplicación web o en un servidor por separado. Aquí dividiremos la lógica en dos. Por un lado, un mensaje, que no es nada más que una clase que contendrá el mensaje que será transmitido. Esta clase no debe contener ninguna lógica, sino solamente almacenar el contenido del mensaje. Este código será serializado por debajo para almacenarse en la cola. Como vemos, es una clase sencilla que solo contiene un ID y un array de datos extras opcional, llamado contexto. Ahora que ya tenemos la clase del mensaje, necesitamos el segundo objeto, el Message Handler o manejador del mensaje. Sería como una especie de controlador cuando hablamos de una página. Este objeto recibe un objeto mensaje y es el handler el que se encarga de procesar dicho mensaje. Ahora es el handler quien deberá interactuar con el spam checker y no el controller como lo veníamos haciendo. Al recibir un mensaje, por el ID del comentario que pondremos en la propiedad ID del mensaje, obtenemos el comentario de la base de datos y si efectivamente existe, aquí es donde invocaremos al API de Akismet y asignaremos el estado spam si el servicio nos responde que fue detectado como 1, o de lo contrario, marcaremos el comentario como publicado. La interfase que implementamos en esta clase le dice a Symfony que este objeto debe ser visto como un handler de mensajes, y el objeto recibido en el método invoke será por convención el objeto de tipo mensaje que se debe procesar. Ahora que ya tenemos a nuestro handler, vayamos al controller y quitémosle la responsabilidad de controlar si el comentario es o no un spam, inyectando el bus del componente Messenger de Symfony y enviando la señal para que el handler se encargue de procesar el control. En lugar de depender del spam checker en el controller, ahora enviamos un mensaje al bus. El handler entonces decide qué hacer con ese mensaje. Hasta ahora logramos desacoplar a nuestro controller del spam checker, moviendo la lógica del control al handler.
Hasta ahora el código debe funcionar igual que antes, pero sigue siendo sincrónico. Por defecto, los manejadores son llamados sincrónicamente. Para ser asíncronos, es necesario configurar explícitamente la cola a utilizar para cada handler en la configuración del Messenger. La configuración le dice al bus que todos los mensajes de tipo comment message sean enviados a la cola con el nombre async, que será definida por un DSN que apunta a Doctrine. Esto fue configurado en el archivo .env en el momento en que instalamos el componente Messenger al inicio. En pocas palabras, estamos usando Postgres como una cola para nuestros mensajes, pero también existen diferentes servicios de cola como por ejemplo RabbitMQ, que podría ser utilizado también cambiando el DSN en el .env. En el caso de utilizar Postgres, esto se logra agregando tablas en la base de datos para mantener la situación de los mensajes. Tablas que ya vienen definidas, así que luego de esta configuración necesitamos volver a crear un archivo de migraciones y ejecutarlas para actualizar la estructura de la base de datos. En este caso, como vimos, estamos utilizando Postgres, pero también es posible utilizar otros sistemas de colas. Si un usuario envía un comentario, ya no se invocará a la verificación del spam en el controller. En lugar de esto, un mensaje está esperando en la cola async, listo para ser consumido y procesado por un handler. Para que el mensaje sea consumido y procesado, Symfony nos agregó un nuevo comando de consola para consumir los mensajes pendientes de la cola. Si ejecutamos este comando, se ejecuta el handler, y en este caso, por la lógica que agregamos en la clase CommentMessageHandler, se ejecutará contra el servicio de Akismet la verificación de spam, y se cambiará el estado del comentario que está siendo procesado. Para detener este comando podemos presionar Control C. Lógicamente no queremos encargarnos nosotros mismos de estar ejecutando este comando para consumir cada uno de los mensajes encolados. Para hacer esto, vamos a ejecutar el comando como un demonio para que quede revisando la cola de mensajes sin depender de nosotros. En lugar de ejecutar el comando directamente, entreguémosle la responsabilidad al comando Symfony RAM para que éste lo ejecute como un demonio, lo que indicamos con el argumento "-d". La opción "-watch" le dice a Symfony que el comando debe ser reiniciado siempre que se detecte un cambio en los archivos de los directorios que se indican. Si agregamos un nuevo comentario, nos damos cuenta que el estado de este comentario no cambia de forma directa. Si volvemos a la página y la refrescamos, podemos ver cómo aparece ya el nuevo comentario que ha sido procesado de forma síncrona. Si el demonio cae por quedarse sin memoria o por un fallo, se reiniciará automáticamente. Y si el consumidor falla demasiado rápido, el comando Symfony dejará de reiniciarlo. Podemos utilizar el comando server status para listar todos los workers en segundo plano pertenecientes al proyecto actual. Para detener un worker, podemos parar el servidor web o matar el proceso que tiene el PID que se muestra en el comando server status. Si el servicio de Akismet cayera en el momento en que un mensaje está siendo consumido, las personas que envían comentarios no notarán nada, pero el mensaje se pierde y el spam no se controla. El componente Messenger tiene un mecanismo de reintento para cuando ocurre una excepción mientras se procesa un mensaje.
Lo activamos con la siguiente configuración. Si ocurre un problema mientras se maneja un mensaje, el consumidor volverá a intentarlo 3 veces hasta darse por vencido. Pero en lugar de descartar el mensaje, lo almacenará permanentemente en una cola de errores, que utiliza otra tabla de la base de datos. Para ver los mensajes almacenados como fallidos, podemos ejecutar el siguiente comando, y para forzar el reintento manual, podemos ejecutar este segundo comando. Por último, tengan en cuenta que si corremos los tests, ahora vamos a tener un error. Esto es porque falla el test que controla que al enviar un comentario por medio del formulario, deberían verse 2 comentarios en la página, pero sin embargo, esto se está ejecutando de forma síncrona, y al momento exacto del control se verifica que existe un solo comentario, el original. Por el momento cambiemos esta prueba. Con esto logramos entender cómo funciona el concepto de procesos asíncronos con Symfony, logrando separar la lógica y haciendo esperar al usuario solamente lo que necesita esperar. Existen diferentes casos de uso en los que podemos aplicar esta técnica. Envíos de correos para no hacer esperar al usuario el procesamiento del envío al grabar un registro, envíos de alertas a los usuarios en general usando APIs de terceros como Firebird u otras similares, generación de reportes complejos y pesados en donde en forma síncrona enviamos el reporte por correo a los usuarios cuando estos estén listos. En la descripción te dejo unos enlaces para ahondar sobre este tema, como por ejemplo la documentación del componente Messenger. En el siguiente video vamos a tratar el concepto de workflows o flujos de trabajo. Esto nos ayudará a organizar mejor nuestra lógica de negocios y manejar, por ejemplo, los estados por los que un entity puede ir pasando con el tiempo. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.